El Grupo Creativo Audio Estudio presenta Mi General, permiso para contar esta historia. La historia de Venezuela fabulada, original de María Antonieta Angarita. Hijos, este audiolibro les pertenece. Es parte de la herencia moral y ciudadana que les entrego. Transmitan el mensaje. Ruego a Dios que me dé vida para poder ver vaciado en ustedes rectitud, fortaleza y tenacidad, unido a mi inspiración y amor por la vida. ¿Quién sabe? Podría llegar alguno a ser presidente de la República. La instrucción es la felicidad de la vida. Y el ignorante, que siempre está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción, se precipita luego infaliblemente a las tinieblas de la sumisión. Simón Bolívar. El primer hito, más que todo formal, es el decreto de instrucción pública de Guzmán Blanco. Y digo más que todo formal porque realmente en ese momento no se generó la universalización de la educación pública que el decreto anunciaba. Esos son años en los cuales Venezuela es pobrísima. Era el segundo país más pobre de América Latina, solamente después de Haití. Venezuela no tenía un Estado centralizado, no tenía capacidades para definir y poner en marcha políticas públicas. En fin, Venezuela realmente podría decirse que genera o crea un Estado centralizado moderno a principios del siglo XX con la presidencia o los primeros años de la presidencia de Juan Vicente Gómez. No conozco de la presidencia de Juan Vicente Gómez, del periodo en el cual él fue presidente, que es 1908 a 1935, ningún hecho relevante de la educación. Venezuela seguía siendo hasta más o menos mediados de los años 20
seguía siendo un país muy pobre, se había dotado sí de un Estado centralizado con fuerzas armadas, que respondían a un solo mando. Eh, Básicamente las prioridades del gobierno de Gómez fueron la centralización del poder, la creación de las Fuerzas Armadas, y hubo una cosa importante que sí hizo, que fue poner en marcha una reforma fiscal entre 1913 y, digamos, 1920 y algo, que respondía a dos cosas. Una, Venezuela había sido asediada por sus acreedores, al punto que casi invaden el territorio venezolano fuerzas armadas italianas, alemanas, inglesas, porque Venezuela era un deudor moroso. Esa es una de las cosas que él trata de enfrentar. Y la otra cosa importante a destacar es que lo puede hacer porque para ese momento ya han comenzado a crecer los ingresos petroleros. Venezuela se convirtió en un importante exportador de petróleo a partir de mediados de la década de 1920. Pero repito, que conozca, no hay nada relevante que mencionar sobre la educación. Es más, la razón fundamental para que hubiese un superávit fiscal durante todo el gobierno de Gómez es que el gobierno de Gómez no se preocupó ni de la educación ni de la salud pública. Cuando muere Gómez, más del 60% de la población era analfabeta, y la pobreza estaba por encima del 80%. Un hito importante a mencionar, sí, es 1936. Cuando muere el general Gómez en diciembre del 35, lo sucede el general Eleazar López Contreras a partir de ese mismo momento, del 17 de diciembre del 35, pero en febrero del año 36 se producen una serie de disturbios en los que muere una gran cantidad de gente, una gran cantidad para lo que era la población venezolana en aquel momento. Disturbios que venían movidos por una parte por esa generación de estudiantes del 28, que para ese momento eran todavía muy jóvenes, que planteaban una democratización acelerada, pero por otra parte porque había mucha hambre en Venezuela. En respuesta a esto, a esta presión social, el gobierno de López Contreras pone en vigor lo que se llamó el Programa de Febrero. El Programa de Febrero es el primer programa de políticas públicas que hay en Venezuela. Un programa organizado, sistemático, con metas específicas, con asignaciones de recursos, incluso con algunos medios de control de la aplicación de los recursos, y dentro de él hay toda una línea sobre la educación. En el gobierno de López Contreras se crea el Instituto Pedagógico Venezolano para formar maestros. Primera moción para formar de manera sistemática maestros. Se trae una misión fundamentalmente de profesores chilenos de primaria y secundaria, y se hacen las reformas de currículum y se hacen además reformas uniformes para el currículum de primaria, y no me atrevería a afirmarlo, pero creo que también para bachillerato. Entre 1936 y 1945 suceden muchos cambios en la economía venezolana, en la educación y en la salud. Se comienza la lucha para desaparecer las endemias que ya prácticamente para los años 50 habían desaparecido. Y en la educación también aparece un esfuerzo en la educación universitaria. Se pone en funcionamiento la Universidad del Zulia. De todas maneras, la cantidad de personas que tenían carrera universitaria era mínima. Como anécdota hay que decir que hasta los años 50
era algo casi que honorífico decirle a alguien bachiller. Bachiller era una persona que había alcanzado un nivel no ordinario en la sociedad venezolana. El trienio ADECO, lo que se conoce como el trienio ADECO, que es el periodo que va de 1945 a 1948, merece ser destacado como hito en la educación. Primero se puso en marcha efectivamente un sistema que buscaba que la educación de calidad llegase a los hogares más pobres. Pero también hay movimientos que por lo menos a mi manera de ver, no son movimientos a reconocer como muy buenos, que son los del Estado docente. El Estado docente tiene, digamos, una cara que es: el Estado se hace responsable por primera vez públicamente. No, de verdad no por primera vez, porque el gobierno de López Contreras y el gobierno de Medina habían tenido esas mismas responsabilidades, pero el gobierno decide centralizar una cantidad de responsabilidades en el Estado y limita muchísimo a la educación privada, lo cual es respondido por los colegios privados con una huelga general en 1947. Esa huelga general hizo marchar a los niños de los colegios privados en contra del decreto 321 que había puesto en marcha el gobierno, digamos, con la inspiración del ministro de Educación de la época, que es Prieto Figueroa. El periodo que va de 1948 a 1957 inclusive, el golpe de Estado contra el presidente Gallegos se produjo el 24 de noviembre de 1948 y, cambiando de nombre, se mantuvo en el poder un representante de las Fuerzas Armadas, que fue Marcos Pérez Jiménez. Se mantuvo en el poder hasta el 23 de enero de 1958, casi una década. Durante ese periodo, la educación pública siguió funcionando. Yo no diría que hubo retrocesos, pero no hubo planes sistemáticos que decidieran ampliar las oportunidades de educación para los hijos de las familias populares. Hay muchos liceos públicos que se crean, liceos de buena calidad, escuelas públicas también ejemplares, pero no hay un crecimiento masivo de la matrícula de los profesores, no hay una construcción masiva de escuelas, como sí lo hay en el periodo siguiente. Pero hay que reconocer que la dictadura militar, que va del 48 al 58, no hizo retroceder la educación pública. Sí limitó la educación universitaria, porque las Fuerzas Armadas veían a los universitarios como enemigos potenciales, y ya desde 1952 fueron intervenidas y cerradas varias universidades nacionales, entre ellas la Central, la de los Andes, la de Zulia, la de Carabobo también. En realidad, las 4 grandes universidades fueron cerradas y después se reabrieron algunas de ellas. Los 20 años más brillantes de la educación venezolana son los que van de 1958 a 1978. Puedo facilitarte unas cifras, pero tendría que buscar en mis archivos, de cómo varía el analfabetismo en los años 58 al 78, cómo se incrementa el número de años promedio de escolaridad de la fuerza de trabajo, cómo se incrementa el número de universidades. En 1958, esto sí lo recuerdo, funcionaban 3 universidades en Venezuela, porque todavía estaba cerrada la Universidad de Carabobo. Y para 1978 ya había más de 70 campuses universitarios.
Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, 1980 y 1990, se produce un deterioro progresivo de la calidad de la educación pública de los niveles preescolar, básica y diversificada, es decir, lo que podría llamarse primaria y secundaria según los títulos que se les daban antes. Eso es un deterioro progresivo que tiene que ver sobre todo con la reducción de los ingresos del Estado y la incapacidad que demuestra el Estado venezolano de combatir, de dominar la inflación, y se reducen, aunque no se reducen en términos corrientes, en términos de bolívares, con la inflación los bolívares que crecían los presupuestos de educación simplemente no eran suficientes ni siquiera para mantener el nivel alcanzado. Se deterioran la formación de maestros, comienza a ser evidente al público, sobre todo porque ya los medios de comunicación, aparece la televisión y los medios de comunicación lo muestran, se hace evidente al público la calidad del manejo, por ejemplo, de la lengua castellana por parte de los maestros de la educación pública, y definitivamente se deteriora mucho la educación en esos niveles. Las universidades en los años de la democracia, en los 40 años de la democracia, las universidades fueron capturando un porcentaje altísimo, desmesurado del total del presupuesto de la educación. Para fines de los años 90, las universidades públicas, las universidades nacionales, utilizaban más del 40% del presupuesto de toda la educación venezolana, cosa que era insostenible. En realidad, ya para los últimos años 90, los presupuestos universitarios eran insuficientes para mantener ni siquiera las edificaciones, la calidad de las edificaciones. Comienza un auge de la educación universitaria privada y se comienza a notar ya en los años 90 que los estudiantes que se matriculan en las universidades nacionales ya no provienen de la clase media como sí provenían durante los años 50, 60. Había comenzado a mermar la proporción con la aparición de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Santa María, desde los años 70. Y se reconoce que la calidad de las más grandes universidades venezolanas, de la calidad de la educación en las más grandes universidades venezolanas, comenzando por la Universidad Central, se desmejora. En 1998, a fines de 1998, ya Venezuela tenía prácticamente 20 años en decadencia. En esos 20 años, para dar un marco de cómo estaba rodeada la educación por un deterioro generalizado del país, en esos 20 años la población en situación de pobreza había pasado de menos de 4 millones a más de 16 millones. El salario medio real, si decimos que estaba en 100 puntos en 1978, para 1998 había caído a cerca de 20 puntos, es decir, se había desmejorado en más de un 70%. Bueno, Venezuela llega a finales de los años 90 en medio de un descontento social y de una violencia social crecientes. Gana las elecciones un candidato populista con una cantidad de promesas que habría que decir que en términos de la educación se cumplieron formalmente, pero no en realidad.
Primero, en la educación primaria y secundaria desmejoró, en estos 24 años ha desmejorado la calidad al punto que los muchachos, hay muchos egresados de la educación pública secundaria que nunca vieron materias científicas, que vieron muy poco matemáticas y no vieron nunca química, física y vieron muy poco de biología. El dominio del idioma castellano por parte de los egresados de la educación pública es pobrísimo. La degradación del lenguaje es tremenda. A fines de la democracia, en los años 90, a finales de la democracia, se establecen programas de la Iglesia Católica y de la educación privada que empiezan a recibir subsidios del Estado para contribuir a la educación de los hijos de los hogares populares. Se hace famoso el programa de Fe y Alegría, pero no solamente es este. Sin embargo, solamente el 20 y tantos % de la matrícula de la educación primaria y secundaria de los hogares, de los chicos de los hogares populares es cubierta por estos sistemas subsidiados por el Estado y operados por la educación privada. A la llegada del socialismo al poder, se pretende se intenta un ataque frontal cerca del año 2001, que es repelido por la clase media, pero sin embargo se introducen las reformas poco a poco, sin hacer mucho ruido, y se llega al punto de que la educación privada está muy constreñida, la educación privada básica y secundaria está muy constreñida en su autonomía para poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de la educación. No tengo cifras de lo que voy a decir, pero mi contacto con alumnos que provenían de las escuelas públicas me lleva a afirmar que en realidad la calidad es muy, muy pobre. Las universidades del Estado han sido sometidas a acoso. Se les ha reducido el presupuesto para tratar de dominarlas. Y lo que se ha ganado es desmejorar la calidad de la educación, pero de ninguna manera dominarlas políticamente. El hecho es que las fuentes venezolanas de formación de capital humano a través de la educación pública en todos los niveles, al día de hoy, yo diría que prácticamente perdieron todo lo que habían ganado en los 40 años de la democracia. La situación de la educación en Venezuela, si se atiende a las cifras de egresados universitarios de las universidades bolivarianas, se llegaría a la conclusión de que estamos en una situación de maravilla. Pero si se atiende al tipo de empleo que son capaces de ejercer esos egresados, están de empleados de taquilla en bancos, que son niveles que el bachillerato de los años de la democracia lo suplía. De manera que es puramente formal y ha habido una contribución maligna, por ejemplo, en el campo de las ciencias de la salud. Hay egresados como médicos, personas que estudiaron 3 años frente a la educación de las escuelas de las universidades nacionales de los Andes, Central, de los Llanos, que tienen 6 años de carrera más 2 años de posgrado obligatorio antes de poder ejercer, es decir, formaciones de 8 años, de los cuales 5 en contacto con pacientes, atendiendo pacientes. En realidad, no solo ha habido un daño a la educación, indirectamente ha habido un daño a la salud
y ha habido un daño al aparato productivo. Ya no hay egresados de las universidades nacionales en calidad y cantidad suficiente. Y es lamentable decir que en realidad las empresas privadas prefieren muchísimo a egresados de universidades privadas en cualesquiera carreras, por ejemplo en Derecho o en Ingeniería, que a egresados de las universidades del Estado. Una visión pero simplemente unos brochazos hacia el futuro me llevaría a decir que la prioridad número uno que tiene la sociedad venezolana una vez que superemos la situación actual, es decir, que superemos la situación política, que es una condición ineludible para comenzar a superar la crisis de desarrollo. La prioridad número uno está, por una parte, en la educación de calidad para los hijos de los hogares populares y en paralelo una atención de calidad, de cobertura de los servicios de salud. Digamos que un nivel subsiguiente de prioridad estaría reconstruir o construir un nuevo sistema de seguridad social. Ese sistema requiere de un financiamiento que no va a ser posible conseguir en cortísimo plazo. Pero no se puede atrasar un día el esfuerzo por recuperar la calidad de la educación que reciben los niños, los hijos de los hogares populares. Porque el 90% de la población venezolana está en situación de pobreza. Y aparte de ser muy injusto socialmente que los hijos de los hogares populares no tienen oportunidad de mejorar sus capacidades para enfrentar la vida, para ser libres, aparte de lo injusto que es eso en términos sociales, éticos, es un peligro para la democracia venezolana que no atendamos con calidad, con educación de calidad a los hijos de los hogares populares, porque el resultado en resentimiento social es tal que puede poner nuevamente en peligro la democracia y caer otra vez en un gobierno populista que termina siendo un gobierno autoritario como es el régimen socialista. Por esas dos razones, la prioridad número uno de la reconstrucción del país es la educación de calidad para los hijos de los hogares populares. ¿Puede la educación pública atender esto con el ritmo o con la velocidad que es requerido? Definitivamente no. Tiene que haber alianzas entre el sector público y los institutos de educación privados por una parte y por otra organizaciones de maestros que quieran asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones de la educación para los hogares populares. Fíjense que no he utilizado el término educación pública porque no va a haber fondos suficientes, pero además la calidad, el nivel educativo, el nivel de competencia de los docentes del sector público no es suficiente para el esfuerzo que necesitamos hacer. Tiene que haber entonces una alianza con el sector educativo privado y con organizaciones de maestros para que entre todos, y es un proyecto nacional, no puede ser visto como un proyecto propagandístico para el sector privado. Es un proyecto nacional que persigue los dos objetivos que antes mencioné: cumplir con el deber ético y social de no seguir excluyendo a tantos niños y además salvar la democracia al futuro. La educación universitaria requiere una reforma de fondo. No es posible que la educación universitaria siga gastando el 40% del presupuesto total de la educación.
es necesario que buena parte de la educación universitaria sea financiada por los padres de los jóvenes o por el trabajo de investigación y desarrollo que hagan sus profesores investigadores conectándose con el sector privado. No hay ninguna posibilidad de sostener a la educación universitaria venezolana solamente con presupuestos del Estado. Seguirá deteriorándose la calidad, seguirán siendo adornos prácticamente porque la demanda de talentos está prefiriendo, es lastimoso decirlo, pero es la realidad, está prefiriendo a egresados de la educación universitaria privada. En fin, para la educación básica o la educación preescolar, primaria y secundaria es indispensable convertirla en un proyecto nacional, un proyecto solidario hecho en alianza entre el Estado y los educadores privados y entes educativos. Y para la educación universitaria, una reforma profunda. Yo plantearía que hay que retar a las comunidades universitarias para que ellas vean que su realidad es reformarse o simplemente desaparecer.